Buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra sesión de la jornada de la tarde. Vamos a ir dando inicio a nuestras conversaciones con los expertos. Los que están afuera del salón, si quieren ir entrando, son bienvenidos. Recordando que estamos en la línea temática de atención centrada en la persona, nuestro tercer espacio se titula Creando espacios de escucha a los pacientes y colaboradores. Nuestra moderadora, la doctora Paula Prieto, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien es médica general, especialista y magíster en bioética de la Pontificia Universidad Javeriana, médica bioeticista, consultora ética y fundadora del Servicio de Humanismo y Bioética de la misma Fundación Santa Fe de Bogotá. La doctora Paula ha trabajado en práctica privada como médica general desde 1985 al 2018 en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud del Hospital San José. Ha trabajado como docente de ética e investigación con seres humanos y ha sido presidente del Comité de Ética e Investigación con Seres Humanos desde 2006 a 2014. Es docente invitada en la maestría de bioética de la Universidad Javeriana desde 2012 y en la actualidad es docente de la Universidad de los Andes desde el 2020 a este momento. La doctora Carolina Mejía, que viene de la Clínica Imbanaco. La doctora Carolina es psicóloga, especialista en Administración y Psicología del Consumidor. Actualmente cursa estudios para magíster en Comunicación de las Organizaciones. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en procesos organizacionales de experiencia de clientes, consumidores, tanto en instituciones de salud como en los sectores de consumo masivo y la industria farmacéutica. Actualmente se desempeña como gerente de mercadeo de la Clínica Imbanaco, liderando el Centro de Experiencia de las Personas. La doctora Catalina Moreno, de la Clínica El Rosario. La doctora Catalina es psicóloga de la Universidad de La Sabana, especialista en trabajo social familiar y terapeuta familiar sistémica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuenta con más de 23 años de experiencia como psicóloga clínica en contextos de salud donde ha desarrollado e implementado estrategias de atención psicosocial y humanización. Se ha desempeñado como docente universitaria en temas de psicología social. Actualmente la doctora Catalina es la profesional de gestión integral de humanización y atención centrada en la persona de la Clínica El Rosario. Muchas gracias a nuestras invitadas. Doy paso a la doctora Paula. Muchas. ¿Me oyen bien? No. Buenas tardes para todos. Eh, Este es un espacio en donde nos vamos a permitir conocer unas experiencias exitosas de dos instituciones, porque cuando hablamos de atención centrada en la persona, en nuestra filosofía que todas estamos desarrollando en estas instituciones y que nos une esta experiencia, cuando hablamos de persona, no solamente estamos hablando de pacientes y familias, sino también estamos hablando de colaboradores de una institución. Luego, la experiencia que ellas nos van a mostrar no está solamente centrada en esta población de pacientes y familias, sino colaboradores, y son esos espacios tan importantes en donde podamos oírlos, oír sus voces, y que a través de ellos seamos nosotros los que podamos organizar nuestra atención, mejorar, implementar cosas distintas para lograr nuestros objetivos. Luego, lo que ellas nos van a compartir es esa experiencia y le doy la palabra a la doctora Carolina. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Pero ya están todavía con el almuerzo. Buenas tardes. Bueno, estoy feliz de estar acá para compartir. Aquí no estamos viendo la presentación todavía. Bueno, vamos a compartir. Yo creo que el primer reto que tenemos cuando hablamos de escuchar a los pacientes y los colaboradores es pasar de esa escucha a la implementación. En la experiencia es muy fácil escuchar, pero lograr implementar todo lo que nos dicen es el principal reto que tenemos. Para los que no nos conocen, Clínica Imbanaco es parte del grupo Quirón Salud, el grupo hospitalario más grande de España. Estamos ubicados en la ciudad de Cali y tenemos otras 7 clínicas hermanas en el país, en Medellín y en Bogotá. Somos Joint Commission, acreditación con excelencia, contamos con 4 centros de excelencia, tenemos el galardón de hospital más seguro.
Esto nos ha retado a pensar siempre en que no era suficiente pensar en modelos solo de calidad, sino también de una institución centrada en la persona. Y por eso, desde el 2020, empezamos el camino para trabajar para la certificación de Plaintree. Nuestro propósito superior, preservamos la salud y la vida entregando una atención humanizada y de excelencia, es lo que nos abre el punto de partida para poder empezar a hablar de atención centrada en la persona. Y con un valor fundamental que nos ha reconocido durante 47 años desde la fundación, que ha sido que cada paciente es único y que trabajamos y actuamos con compasión, empatía y vocación para realmente conectarnos lo que es importante para nuestros pacientes y sus familias, siempre superando sus expectativas. Y es así como nosotros hemos creado un modelo de atención centrada en la persona. Esta es nuestra casa, la hemos hecho una casa porque así queremos que se sientan nuestros colaboradores, nuestros pacientes. Y la casa, para tener el tema del día de hoy, la puerta y la identificación de necesidades. Y el buzón es la voz. De ahí parte todo nuestro modelo de atención centrada en la persona. Entonces, en ese orden de ideas, quiero compartirle nuestra experiencia y teniendo las dos miradas. Así fue como diseñamos espacios con el objetivo de escuchar sugerencias, recomendaciones, experiencias, pero también co-crear. Creo que no era solamente llegar a escuchar, sino co-crear con los pacientes y los colaboradores desde las experiencias. ¿Qué hemos hecho con los pacientes? Primero, identificamos los posibles espacios de escucha. Decíamos, ok, ¿dónde lo podemos hacer? ¿En qué espacios vamos a poder tener nosotros esta oportunidad de escuchar y cómo lo vamos a diseñar? Se sistematizaron los espacios, presentamos siempre los hallazgos de estos espacios y van a un plan de mejora en el comité de experiencia de las personas. Es decir, no se queda solamente en la escucha o en la co-creación, sino que vamos a la implementación. Estos son la mayoría de los espacios que hemos tenido, los grupos focales, el Consejo Asesor de Familias y Pacientes, el grupo GREAT, que ahorita les voy a hablar de las rondas de liderazgo, participación en proyectos corporativos del Lean Six Sigma, el Comité de Experiencia de las Personas y la escucha pacientes detractores en el NPS. No puedo andar en todos por cuestión de tiempo, pero quería compartirles nuestro GREAT. El GREAT es un grupo de escucha de reacción rápida y temprana. Ha sido un grupo que nos ha permitido escuchar a los pacientes, como digo yo, ahí en ese momento, en caliente, cuando se está presentando una situación. Es un grupo que tiene unos niveles y unas escalas, y de acuerdo a las escalas prioridad 1, 2 o 3, se activan grupos de trabajo que van donde los pacientes y sus familias para escucharlos, para hablar con ellos. Todos los modelos de grupo GREAT que tenemos dentro de la institución se activan en cualquier momento. Cuando la prioridad es 1, va desde la dirección médica, van las gerencias que están implicadas dentro del proceso. Si es un ejemplo, si tenemos algo de operaciones, debe asistir el gerente de operaciones. Si es algo solamente clínico, va a enfermería, va a la dirección médica y obviamente están las personas de experiencia del paciente. Es un grupo que nos ha ayudado muchísimo para que realmente el paciente se sienta escuchado y que no tiene que llegar a una queja para que realmente se hagan cosas por él y se le involucre. Los grupos focales, estos son operados por un tercero. La primera recomendación, nosotros empezamos haciendo los grupos focales nosotros mismos, pero cuando nos hemos ido participando con Plaintree, la recomendación es hacerlo un tercero y sí ha funcionado mucho mejor. Los pacientes se abren más, son mucho más constructivos, nos dan más ideas, participan mucho más activamente. Y en estos grupos focales participan los líderes de servicio. Estos líderes de servicio están calladitos en el grupo focal y escuchan lo que están diciendo de su servicio, de su experiencia. Entonces nos ha permitido evaluar esas experiencias en los servicios, generar ideas y planes de acción y revisar la experiencia en toda la ruta que se da. En esos grupos focales evaluamos la ruta que tuvo el paciente para llegar a un servicio o una especialidad. Y la participación en proyectos Lean Six Sigma, empezamos como tímidamente, casi siempre los proyectos los hacía el grupo
de los líderes, pero últimamente decidimos que participaran y se han tomado algunos proyectos y se han invitado pacientes a dar su voz, su opinión sobre estos proyectos y el desarrollo de los mismos. Entonces, ahí es donde co-creamos y nos dan ideas para impulsar la mejora dentro de nuestra institución y realmente que se sientan escuchados e involucrados en las decisiones. Y el Consejo Asesor de Pacientes y Familias, nosotros teníamos una asociación de usuarios. Esa asociación de usuarios es una asociación de usuarios muy activa, con un grupo muy interesante, interdisciplinario. Y el año pasado tomamos la decisión de que la asociación de usuarios iba a ser nuestro consejo asesor. Simplemente que es otra reunión donde pensamos diferente. Y en esa reunión lo que hacemos es co-crear, presentar proyectos, presentarles temas estratégicos, contarles hacia dónde vamos, qué iniciativas tenemos. Y ellos escuchan y participan y traen ideas también de otros pacientes. Ellos deben, de una u otra forma, velar por lo que dicen sus pacientes y lo que escuchan. Este grupo hace rondas por los servicios, inclusive creo que mañana están en el servicio de urgencias y después en esta reunión traen sus hallazgos, no los comparten y nosotros de allí tenemos que hacer un plan de mejora que se presenta en el comité de experiencia de las personas. Las rondas de liderazgo es un espacio donde la alta gerencia se reúne, se hacen duplas y salimos a recorrer los diferentes servicios. Este grupo lo que hace es entrevistar unos pacientes, entrevistar unos colaboradores y enfocarnos en la experiencia de cada uno. Ahorita les estoy hablando de pacientes. Con los pacientes les preguntamos cómo ha sido su experiencia, qué hemos hecho, si lo hemos involucrado en el cuidado. Este grupo es un veedor de que estemos involucrando en el cuidado y en la atención y en las decisiones clínicas a nuestros pacientes. Entonces, este ha sido un grupo que ha sido muy exitoso y ha tenido muy buena acogida entre los pacientes. Voy a hablarles de colaboradores. Con colaboradores creamos la voz del colaborador, el café con Rafael, que es nuestro gerente general, el almuerzo con gerencia general, las rondas de liderazgo, el recorrido de la gerencia y la participación de diseño de experiencias. La participación de diseños de experiencia es uno que les quiero contar. Nosotros tenemos un modelo que le llamamos el modelo WOW y en los servicios se hace toda la ruta del paciente. Son los mismos servicios los que participan y el mismo personal al que estamos escuchando para poder participar en todas las decisiones y cambios que hagamos en la experiencia del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes. Oh, me voy presentando. Yo soy Catalina Moreno, como les dijo la doctora Paula, yo soy psicóloga y hago parte del equipo de humanización ya aquí se está presentando, pero allá no, de la Clínica del Rosario. Eh, Voy a irles contando, la Clínica del Rosario es una institución que hace parte de la congregación de las Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. En Medellín tenemos dos sedes, la sede Villahermosa, que está ubicada en el centro de la ciudad, y la sede Tesoro, que está ubicada en el sector del Poblado. Listo. Bueno, cuando empezamos a pensar y nos invitaron a compartir este espacio, pensamos en la escucha. Y nos preguntamos cómo vivimos en Clínica del Rosario esos espacios de escucha. Y finalmente llegamos a dos aspectos importantes: los vínculos, porque para nosotros definitivamente esto tiene que pasar por el ser. Yo digo que tiene que pasar por el cuerpo, se tiene que sentir con la piel. Y finalmente, cuando hay escucha y cuando hay vínculo, es decir, yo logro identificar qué es eso que el otro tiene en el corazón, y lo que llevamos en el corazón es lo que es significativo, lo que es importante. Y esto aplica para pacientes y para colaboradores, porque si estamos hablando de atención centrada en la persona, pues somos personas cuidando de personas. Por lo tanto, encontramos que la escucha estaba
siempre acompañada de vínculos en nuestra institución y que eso nos permitía llegar a conversaciones para la co-construcción. Y esa co-construcción nos daba paso al logro de nuestros objetivos organizacionales, de nuestros objetivos estratégicos, y por eso entonces este es el título de esta charla. Como les dije, nuestra filosofía parte de la Beata Marie Puspan, y esta frase hace vigente esa filosofía: sed dulces en nuestras palabras, sencillos en vuestros discursos y prudentes en vuestras respuestas. Vemos aquí que esto pasa por el cuerpo. Como ya les conté, somos una institución de alta complejidad, tenemos servicios de hospitalización, de internación, atendemos pacientes con enfermedad cardiovascular, oncología, y el binomio madre-hijo, digamos que son nuestras poblaciones priorizadas, pero tenemos pues diferentes especialidades. Entonces entremos a cómo la filosofía institucional nos da el fundamento para la escucha y para esos vínculos. Vamos a mencionar 4 términos: la promoción humana, y nosotros comprendemos la promoción humana como esa certeza de que todos tenemos la potencialidad para avanzar en la resolución de nuestras decisiones. Y desde el acompañamiento siempre estará la certeza de que el otro puede empoderarse y generar cambios desde el sí mismo. Esto nos implica un reto muy grande, porque implica sí o sí empoderar a todas las personas de los procesos. En segundo lugar, vamos a hilar la caridad, la misericordia y la compasión como 3 conceptos que hablan de condolerse del otro. Y condolerse puede ser cuando el otro está en una situación de vulnerabilidad para nuestros pacientes y sus familias, atravesando por una situación dolorosa, pero también acompañar a nuestros colaboradores en esas situaciones que son fundamentales. Llámese desde el punto de vista laboral, en su espacio laboral, en sus necesidades del día a día, pero también en su condición personal y familiar. Esto sucede en la clínica. Nuestros valores entonces dan cuenta de esto que les acabo de decir: amor que acompaña, servicio que alivia, solidaridad que abre el corazón. Y si nos devolvemos, aquí están en la solidaridad la misericordia, la compasión y la caridad. Servicio que alivia, respeto que protege la dignidad de la persona, y honestidad del arte del encuentro. Concluyamos entonces con uno de nuestros aspectos importantes en la plataforma estratégica, que es la oferta de valor: el amor. El amor es la fuerza que impulsa la vida. Por lo tanto, el amor es lo que nos mueve, y nos mueve a acompañar, a consolar, a cuidar. Y el servicio recoge todas esas acciones que hacemos en el día a día para dar cumplimiento a nuestra plataforma estratégica. Nuestro modelo de atención, me pareció muy lindo lo que dijo Caro de la Casa, y yo pues traté de hacer como una comparación en lo que sucede en nuestra institución. Y desde que hemos, digamos, hecho foco en eso que tenemos en el centro, que es la atención centrada en la persona, hemos construido un término muy lindo, que uno diría de técnico no tiene mucho, pero sí tiene un trasfondo importante, y es el abrazo. ¿Cómo abrazamos al otro? ¿Cómo lo acogemos? Y encontramos entonces 2 asuntos importantes. Claramente, la identificación de las necesidades. Todos tenemos necesidades y debemos hacer gestión de ellas, ¿cierto? Miren cómo rodea a todo nuestro modelo de atención. Y vamos a centrarnos en 2 aspectos, además de la humanización, pero en 2 aspectos que dan cuenta de la escucha: los desenlaces clínicos. Si para los desenlaces clínicos no tenemos una escucha activa, el vínculo de cuidado con el paciente y con su familia se va a fracturar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo todos los recursos técnicos claros, fundamentales. Somos una institución de altísima complejidad, con excelencia clínica, con seguridad clínica. Pero si yo solamente me quedo en esa mirada técnica y garantizo que el paciente tenga técnicamente lo que necesita, pero lo que no es importante para el paciente,
ahí se fractura ese vínculo del que venimos conversando. Entonces, para nosotros en los desenlaces clínicos, involucrar al paciente, hacerlo de manera interdisciplinaria, involucrar a su familia, contarles qué estamos pensando y qué les proponemos, pero también saber qué piensan ellos de eso que les estamos proponiendo, es fundamental. Y eso nos llevará entonces a otro de los aspectos que son las experiencias de las personas. Dentro de nuestras líneas estratégicas tenemos el reto de construir experiencias memorables para las personas. Cuando a mí me escuchan, cuando se tienen en cuenta mis necesidades, cuando se tienen en cuenta lo que para mí como paciente y familia son los valores de la ciudad, pues ¿qué me iría a llevar en el corazón? Una experiencia memorable. Y eso se traduce en nuestros niveles de fidelización. Para nuestros colaboradores, hemos trabajado y fortalecido las competencias organizacionales como pilares de la cultura. Entonces, en la competencia de humanización hemos definido unas conductas visibles que abren la puerta con la acogida y el trato. Y como decimos, hay que ser muy amable, hay que ser muy cálido, hay que tener una excelente acogida y además hay que saber escuchar, hay que leer más allá de eso que puedo estar diciendo con la palabra, lo estoy diciendo con el cuerpo, lo estoy diciendo con el gesto, lo estoy diciendo con esa preferencia o expectativa que tengo. Entonces, es ahí donde los vínculos, las conversaciones, el ir más allá, son parte de nuestras conductas visibles. ¿Cuáles son nuestras conductas visibles? Garantizar el apoyo psicosocioespiritual, eso lo hacemos con un equipo interdisciplinario. Garantizar el acompañamiento y el trabajo en equipo, que es otra de nuestras competencias. Y para trabajar en equipo tengo que saber qué le está pasando a mi compañero, qué necesidad tiene, cómo nos podemos apoyar y cómo nos vamos a articular. Y finalmente el liderazgo, porque el liderazgo es el ejemplo. El liderazgo tiene que contagiar. Y en nuestra institución el liderazgo contagia y les voy a contar cómo contagia el liderazgo. Para nuestros colaboradores, entonces, tenemos estrategias y creo que esta es la que permea. Yo creo que esta estrategia de liderazgo de puertas abiertas es como cuando uno tira una piedra a un lago, se hace onda. ¿Y por qué hace onda? Porque yo voy a contarles expresiones. Uno a la hermana Olga no le tiene que pedir cita. Uno puede bajar a conversar con la hermana Olga. Si uno se encuentra a una de las hermanas en uno de los corredores, le puede contar. Entonces, es ahí donde nosotros en el día a día hacemos evidentes esos vínculos que permiten a nuestros colaboradores sentirse acompañados, sentirse escuchados y sentir y tener la certeza de que pueden hablar. Entonces, este liderazgo de puertas abiertas, gracias, este liderazgo de puertas abiertas pues es una de las vivencias importantes y se manifiesta en las reuniones de escucha activa con la gerencia. Las reuniones de escucha activa con la gerencia se hacen periódicamente por todos los líderes de la organización, no solamente con la gerencia. Los hacen los líderes de servicio, los hace la dirección científica, los hace calidad, y se dan de manera bidireccional, es decir, cuando los colaboradores tienen una necesidad, cuando hay alguna situación de mejora o también cuando desde los líderes hay alguna necesidad o la importancia de un espacio de escucha. Las reuniones administrativas con la gerencia son reuniones que se hacen mensualmente, son abiertas, entonces aquí están colaboradores, está consejo asesor de pacientes, pueden ir los pacientes y la idea de estas reuniones es intercambiar información relacionada con nuestros procesos institucionales. Tenemos unos encuentros de consenso y esos encuentros de consenso, como su nombre lo dice, la intención es lograr un acuerdo cuando hay algún comportamiento inconsistente con la cultura organizacional. Los hacemos de manera proactiva y precisamente es
contarle al colaborador qué está pasando, escucharlo y partiendo de esa conversación, establecer unos acuerdos para lograr esa mejora y lograr esa articulación y esa vivencia de la cultura organizacional. Comunicándonos con el corazón es una estrategia que tenemos de formación desde las estrategias participativas y fundamentalmente en esta estrategia lo que hacemos es plantear casos y plantear casos que técnicamente están resueltos, pero que sí o sí tendrán que atravesar ese vínculo, esa conversación para lograr el objetivo de nuestro modelo de atención. Entonces aquí hemos trabajado comunicación empática y no verbal, hemos trabajado primeros auxilios psicológicos, hemos trabajado el abordaje de noticias desde el protocolo de Spikes, hemos trabajado cuidado centrado en la familia y en el segundo ciclo estamos trabajando aspectos de autorregulación para el cuidador y actitudes y valores. Finalmente, otro de los asuntos que atraviesan es el apoyo emocional integral para nuestros colaboradores y es la manera como abordamos esos asuntos personales, familiares y que trascienden. Entonces, también aquí es como darle continuidad a esa calidad de vida de nuestros colaboradores. Y para pacientes, quisiera hacer mucho énfasis, ya por temas de tiempo, en la ronda de seguridad del paciente, que es el safety, el Patient Safety Huddle. Es una reunión diaria que se hace con todos los líderes de servicio y esta reunión es un espacio de conversación donde atendemos de manera proactiva las situaciones para garantizar el servicio del día a día. Como les dije, estamos todos los líderes, entonces vamos levantando la mano cómo nos podemos articular, cómo podemos resolver esa necesidad. Y es muy importante, uno de los asuntos que trabajamos, por eso lo pusimos para pacientes, porque tenemos los pacientes que nombramos como de observación especial. ¿Por qué de observación especial? Porque son pacientes que de manera proactiva debemos hacer un acompañamiento porque identificamos alguna situación que puede afectar el vínculo de cuidado con el equipo, el vínculo de comunicación también con el equipo, y pretendemos identificar de manera temprana y atender de manera temprana esas necesidades integrales que podría tener el paciente o la familia. Esto con el fin de garantizar esa visión integral, esa visión desde la misericordia, desde la empatía y desde el servicio para nuestros pacientes. Hacemos unas rondas de humanización que escuchamos de manera transversal a los servicios para monitorear y para acompañar esos atributos de humanización. Entonces, conversamos con pacientes, conversamos con colaboradores y nos damos cuenta de cómo estamos viviendo la humanización. Por temas de tiempo, entonces, no voy a profundizar en los otros, pero son diferentes estrategias interdisciplinarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas por compartir con nosotros estas experiencias distintas en dos instituciones distintas. Y me gustaría que la interacción fuera entre nosotras, pero también si hay preguntas que las vayan ustedes organizando y que nos las puedan pasar. Y quisiera, la primera que me surge y que me gustaría que de alguna manera las dos nos pudieran contar, cuáles han sido las barreras o dificultades que han tenido al incluir pacientes dentro de estos escenarios distintos de escucha, cómo han sido la convocatoria, cómo ha sido la búsqueda de esos pacientes para tener esta interacción y que no solamente sea oírlos, sino que a partir de esas sugerencias o de esas ideas se construyan y se establezcan algunas cosas distintas dentro de las instituciones. No sé quién quiere contestar. Bueno, yo creo que hemos tenido dos retos importantes. Uno es cuando el paciente está dentro de nuestra institución. Estos pacientes son identificados por cualquier persona, o sea, cualquier persona del equipo que está con el paciente y todo el personal está entrenado en poder hacer un llamado a nuestro centro de experiencia del paciente, que le llamamos el CEP, que está conformado por un grupo, en la mayoría psicólogas, y ellas son las personas que empiezan a activar la ruta
para poder escuchar situaciones importantes que se presentan. Otro aspecto importante es que hemos capacitado a nuestro cuerpo médico para poder tener una comunicación mucho más activa y empática con nuestros pacientes, también al personal de enfermería, y estamos en una capacitación del resto de los equipos para que puedan aprender a escuchar activamente las necesidades de nuestros pacientes cuando están en la institución. Con los proyectos que nosotros tenemos, como el Consejo Asesor de Pacientes y Familias, con los grupos de co-creación, los grupos focales, aquí el reto más importante que hemos tenido ha sido enfocado en que asistan porque esto es voluntario. Entonces, al comienzo, pues había, no, sí, yo voy, ellos están comprometidos, quieren mucho la institución, pero al final no llegaban. Entonces, nos tocó tener estrategias importantes, asumir los transportes, los parqueaderos, buscar horarios que fueran flexibles para ellos. Muchos de ellos eran ejecutivos, entonces tenemos algunas sesiones que se hacen al final de la tarde para que puedan asistir, u otras a mediodía. Entonces, los retos han estado mucho más enfocados a la disponibilidad de los pacientes para asistir, porque no queremos estar siempre con los mismos pacientes, sino que realmente lo hacemos con diferentes. Y en los grupos focales, el reto ha sido especialmente con los detractores, porque en los grupos focales nosotros tenemos la mitad de pacientes son detractores y la otra mitad son promotores. Los detractores han salido con una mala experiencia, entonces son los como que los que no quieren a veces ya, no, yo ya pasé por eso, yo no quiero ir. Y a este grupo lo hemos tenido que empezar a convencer de los aportes que se hacen como institución y cómo nos pueden ayudar a cambiar. Y los hemos podido pasar de detractores, muchos han regresado y han llamado a decir que han tenido una buena experiencia después, entonces que la oportunidad se les dio. Entonces, esos han sido los retos que hemos tenido. ¿Y para ustedes en su institución, retos similares? Eh, sí, yo creo que estamos conectados, son espacios voluntarios y en esa medida, pues implica que habrá que generar una motivación importante. Definitivamente volvemos al tema del vínculo. Entonces, pues ese vínculo que los pacientes tienen con la institución nos ha favorecido de alguna manera, pero ajustarse creo que ha sido, digamos, la estrategia ha sido la flexibilidad. Es decir, ajustarnos a los intereses de ellos, las condiciones de ellos, entonces generar diferentes metodologías, hacer reuniones segmentadas. Hemos, creo que, generado espacios importantes y es a través de la integración de ellos a diferentes comités. Entonces, cuando ellos se hacen parte del proceso institucional, lo conocen de doble vía, ¿cierto? No solamente como voz del paciente, sino también eh, ellos sabiendo qué está pasando en la institución y cómo ellos participan y son escuchados. Entonces, creo que eso nos ha ayudado a fortalecer esos espacios precisamente de escucha. Yo tenía una pregunta, pero tengo tantas acá que voy a hacer la mía si alcanzo. Pues porque son muchas para ustedes. Entonces, hay unas puntuales para sus hospitales. Carolina, ¿cuál ha sido la experiencia en el seguir esta ruta de los pacientes vista desde el punto de vista del personal de la salud? O sea, ¿cómo ha sido la experiencia desde los profesionales tener tantos pacientes comentando y participando en esos distintos grupos? Esa es una pregunta dirigida a Carolina. Esa pregunta está muy buena. Yo creo que al principio fue difícil, o sea, empezábamos a sembrar. Yo creo que esto ha sido un proceso, no fue como que de un momento a otro implementamos todas las estrategias. Esto ha sido un proceso de empezar con la escucha en los servicios, después activar el grupo GREAT, después empezar con los grupos focales. Y lo que hemos logrado es que ellos participen. Y creo que la participación del personal ha sido crucial. Cuando el personal empieza a escuchar que no es la por allá experiencia del paciente o experiencia de las personas diciéndoles algo, sino que realmente es algo que sucede, se concientizan de que realmente hay que escuchar y hay que escuchar las necesidades de los pacientes. Entonces, el personal de salud lo ha tomado muy bien, cada vez están más involucrados, no se quieren perder los grupos focales,
invitan a los pacientes, quieren que participan en proyectos, en los consejos asesores, en el comité de experiencia de las personas, que es interdisciplinario, hay personal de nosotros de Imbanaco y hay pacientes, interactúan, son abiertos, hablan como si no estuviera un paciente allí. Yo creo que el reto que tenemos cuando escuchamos es que es como si no estuviera un paciente allí, que hablemos con toda la apertura que hay para poder darle ese lugar. Entonces, ese ha sido como O el sea, gran reto, empiezan a verlos más como unos aliados en unos temas aliados. de mejoramiento y unos partícipes en procesos de mejoramiento continuo, además. Claro, y nosotros tenemos nuestra filosofía de que cada paciente es único. Entonces, en ese orden de ideas, como es uno de nuestros valores corporativos, pues entendemos que no es que, entonces antes era una queja no puede generalizar, es lo que dice todo el mundo. Ahora ya entendemos que es que esa queja es por un Hace la paciente diferencia. único y hace la diferencia. Uno, no importa que sea uno y no mil. Sí. Entonces, hemos aprendido a tener a ese individuo y a ese sujeto en un lugar muy importante dentro de la organización para todo el personal. Perfecto. Para Catalina, ¿cuál es la metodología utilizada en la ronda diaria de seguridad del paciente y cómo garantiza la adherencia de los líderes? La adherencia de los líderes es por la convicción, porque con el proceso de cierre de ciclo que hemos logrado de las tareas, es decir, que no se nos quedan las tareas ahí como en el plan de acción de Almera o no, es una necesidad, un asunto que hay que resolver y eso nos ha llevado a ser muy proactivos, a dar respuestas muy oportunas a las necesidades. Entonces, creo que es la convicción, la vivencia y el trabajo en equipo. Perfecto. Es muy bonito cuando uno llega al safety y uno dice, ay, no vino, yo lo necesito. Entonces, inmediatamente se genera una articulación y no necesariamente tiene que ser el líder. También los líderes delegan a sus equipos para asistir. Eso ha permitido también que los colaboradores se integren a esa resolución oportuna de necesidades. Y la otra era la metodología. Espere que la volteé. ¿Y cómo garantiza la adherencia de los La líderes? herencia. Ya. La metodología Bueno, utilizada. la metodología es que tenemos, se hace una reunión diaria, tenemos 8 criterios que se revisan y cada servicio va entregando el informe de su servicio, de sus necesidades y de los asuntos por resolver. Entonces eso implica que ese otro tendrá que articularse para dar respuesta a esa necesidad. Necesidades. Me explico. Tengo en el servicio de urgencias una adolescente con un intento autolítico y tengo unos papás muy ansiosos y me están pidiendo alta voluntaria. Entonces ahí ya el equipo de atención psicosocial sabe que tiene que de alguna manera levantar la mano y decir, pidan interconsulta, resolvámoslo así, va a trabajo social, va a psicología, etcétera, etcétera. Tengo un monitor en el servicio de urgencias que está, en el servicio de unidad de cuidados críticos que está mal funcionando. Entonces, mantenimiento inmediatamente se articula y ya se genera Perfecto. ese proceso. Para Carolina, esta pregunta es muy, muy específica. Para los grupos GRADE, ¿cómo es la priorización para atender ese llamado de los pacientes? Bueno, nosotros tenemos diferentes criterios. Uno es el riesgo de vida que pueda tener el paciente, o sea, qué riesgo, si es un tema ya de seguridad del paciente o un evento adverso o una situación que se haya presentado o que está en riesgo su vida. El segundo es riesgo reputacional. También lo hemos identificado allí y se dan unos puntajes a los criterios. Esos puntajes a los criterios se suman 5, entonces 5 se multiplican, bueno, difícil aquí de explicar, y nos dan 75 o 125 y ahí nos dan los niveles. Es una metodología que nosotros hemos ido probando y nos ha funcionado muy bien, pero específicamente tienen esos dos criterios, riesgo reputacional y, y el tema de riesgo. Perfecto. Aquí hay una pregunta para las dos y creo que nos contesta mucho de la participación que tiene por parte de los colaboradores y es,
si lo pueden establecer, ¿qué porcentaje de participación se tiene por parte de los colaboradores en estos espacios? ¿Qué tanto los colaboradores participan? Entiendo que es además por convicción, por un sentido de pertenencia a las instituciones, pero más o menos la pregunta lo que hace es qué porcentaje hay de participación. Pues nosotros tenemos datos de asistencia de cobertura a los espacios de escucha activa. Yo pensaría, ahí sí no tengo el dato exacto en este momento, pero están sobre el 80% de los colaboradores en los diferentes momentos. Y en los espacios de escucha activa sí procuramos que esté en lo posible más del 90% de las personas Perfecto. del grupo con el que vamos a compartir. Y Carolina, Nosotros tenemos una cobertura de más o menos el 92-93% fue la última vez que logramos ver. ¿Y cómo lo medimos? Yo creo que hay que medirlo por las actividades y por el impacto que tenemos en las diferentes actividades del plan de bienestar del colaborador y la voz del colaborador y cómo nosotros le bajamos la información para que todos sepan que pueden ser escuchados. Es que creo que el reto aquí de la comunicación es demasiado relevante y lo que tenemos que hacer es que todos se sientan involucrados y escuchados, así no participen en un espacio. El sentirse escuchado a través del otro y representado también ha sido un logro que hemos tenido. Entonces, yo creo que la voz del colaborador muchas veces no se da por la participación directa de un colaborador, sino también lo estamos midiendo como a través de líderes de equipo, compañeros o de una u otra forma miembros de algún comité, se baja la información y la voz de ellos es escuchada, no directamente participando en estos espacios. eso me lleva a mi pregunta, la voy a meter acá, tengo otras, pero voy a aprovechar la mía, y es cómo logran toda la información que en estos espacios recolectan, por decirlo de alguna manera, tanto de pacientes y familias como de colaboradores, y esas iniciativas, sugerencias, propuestas que hacen, ¿cuál es la ruta para que la institución, la gerencia, el que va a ejecutar, conozca esos resultados? ¿Los recolectan? ¿Tienen reuniones después con ellos? ¿Cómo logra que de verdad esa información que se recolecta, donde se sienten escuchados por distintas vías, sí se ejecute? Eh, Nosotros lo logramos a través del modelo de mejoramiento institucional. Entonces, desde el Consejo Asesor de Pacientes, como les decía, hacen parte de varios comités y también ellos nos piden a nosotros qué quieren conocer. Entonces, desde los diferentes procesos los acompañamos y les contamos y también los escuchamos. Eso se lleva desde al área de experiencia de las personas, el área de experiencia de las personas lo consolida y se articula con los equipos primarios, los equipos de mejoramiento institucional y la dirección. Esto es de doble vía, ¿cierto? Pero de alguna manera es a través del modelo de mejoramiento que lo logramos. Perfecto. Pues comparto mucho con Catalina. Tenemos también un modelo de comunicación muy fuerte, muy potente, donde nos hemos concientizado de que todo lo que hagamos que sale de escuchar a un paciente o a un colaborador lo deben saber la institución y los pacientes que participaron. Entonces, cuando tenemos un logro, por ejemplo, la apertura de terrazas, para que nuestros pacientes puedan salir durante su recuperación con unos protocolos muy exhaustivos. Esto fue un logro que se trabajó en un comité, 6 meses trabajando para llegar a esos protocolos. Ya lo comunicamos a la comunidad a través de nuestras redes sociales, de la comunicación. Entonces los pacientes dicen, ok, me escucharon, se dieron cuenta de lo que yo estaba diciendo. Y a los colaboradores les bajamos las políticas a través de diferentes equipos, de diferentes modelos, equipos primarios, nuestra intranet, las diferentes estrategias que tenemos, pantallas, campañas para poder que conozcan. Pero yo sí digo que lo más importante, uno puede tener uno solo, pero es que realmente se muestre que lo que se dice, se escucha, realmente tiene eco y se implementa. Y la gente puede conocer que sí se hizo a través de Sí. todas estas rutas. Esta pregunta es para las dos, es un poco más específica. ¿Qué buenas prácticas nos sugieren para implementar esta estrategia de comunicación
de todos los actores cuando se prestan servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, nosotros, por nuestra filosofía institucional, Sí, asumo que no. no realizamos interrupción voluntaria del embarazo, pero sí hacemos todo el acompañamiento precisamente desde esa identificación, porque ahí pues es clara una decisión, pero habrá unas necesidades y habrá unas necesidades importantes en el tema psicosocial. Entonces sí hacemos todo el acompañamiento, toda la intervención, interviene todo el equipo interdisciplinario, si es preciso psiquiatría, psicología, trabajo social. Cuando la paciente y su familia lo deciden, hay un acompañamiento espiritual para de alguna manera acompañar en esa decisión y se hace la derivación a la institución que la paciente lo define. ¿Y Carolina? Igual que Catalina, yo no voy a andar mucho en el tema porque es muy similar. Yo creo que allí la escucha es muy de índole psicosocial y de acompañamiento y realmente ese es el tipo de intervención que a lo que nos lleva esta plenaria realmente es para eso, para escucharlas en el momento que se necesite y que sepan que siempre está ahí la institución en el momento que se requiera y cualquier canal que tenga la institución sirve de escucha. Realmente nosotros no creemos que solamente es en el momento que es atendido un paciente, inclusive a través de nuestras redes sociales tenemos una política de escucha activa para los pacientes y en esos casos que se pueda presentar alguna situación también lo activamos. Ya por el tiempo, quiero agradecerle a ambas por este espacio, por haber compartido con nosotros unas experiencias exitosas que muestran cómo la atención centrada en la persona se puede hacer real dentro de las instituciones de salud. A todos por sus preguntas, muchísimas gracias por la participación en este conversatorio. Muchísimas gracias.